salarios. Van a ser convocados 227 consejos. Primero serán los 15 consejos del sector privado cuyos convenios ya vencieron. El 9 de abril inician las negociaciones en el sector público. Y el presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, dijo que el sector industrial no ha acompañado el crecimiento del país. Al contrario, justamente recibimos a Murara aquí en Piso. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por venir. Buen día, Gabriel. Bienvenido. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? En estos últimos años, la industria en 2014, 15, 16 ha tenido una tendencia a la baja y si hoy miramos la producción, estamos en el mismo volumen físico de hace 10 años atrás aproximadamente. En el 2017 se produjo un cambio de tendencia a lo que era los 3 años anteriores que veníamos bajando, pero hay que tomar en cuenta que todo es de una base muy baja que se está partiendo. O sea que hace 10 años estaríamos estancados. No, estamos con producción de volumen físico similares a hace 10 años atrás. Tuvimos un crecimiento entre el 2010 y 2013 importante, y en 2014, 15 y 16 todo fue a la baja en el volumen físico y la producción del núcleo de industrias. No estoy tomando siempre, cuando digo esto, ni ANCAP ni zonas francas. No, claro. La industria. Y ahí... ¿Cuáles serían los factores? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué? ¿No? Claro. Y bueno, el mundo cambió, primera cosa, cambiaron los precios de los commodities de forma muy importante. Eso fue a la baja y sin embargo acá los costos de la industria siguieron subiendo. Tuvimos subas de tarifas muy importantes, subas de salarios que se firmaron convenios con el optimismo, la esperanza de que se iba a mantener un mercado similar al que veníamos. Y entonces ha seguido creciendo el salario, ha bajado la producción industrial, hemos perdido muchas fuentes, mucho empleo, alrededor de 20.000 empleos, también con eso empresas. Han subido mucho las tarifas, a pesar de que los costos, por ejemplo, en la energía eléctrica, al generador que es UTE le han bajado por el cambio de matriz energética. El petróleo, tuvimos un pico, creo que fue en el 2014, de $110, y el precio nunca, el precio del combustible, me refiero al full oil y al gasoil, que son más los combustibles productivos, nunca se acomodaron a esa baja del petróleo. Y esto es una luz amarilla para, obviamente la industria lo está planteando en esos términos, pero para los sindicatos y para el gobierno, ¿o ustedes creen que no es una realidad que ellos tengan en cuenta, sobre todo los sindicatos que van a tratar de tener la mejor negociación posible? La mejor negociación posible para nosotros pasa por mantener el empleo y las empresas, claro. Primero. Pero cuando se sientan en la mesa, ¿qué es lo que les dicen los sindicatos? ¿Piensan en eso mismo que piensa la industria? No nos hemos sentado en la mesa. Bueno, pero uno escucha lo que dicen unos y otros. Pero lo primero que tenemos que mantener es el empleo, y por lo que tengo entendido el gobierno en un Consejo de Ministros hace poco también lo puso como una prioridad. Con estas pautas que estamos partiendo, nosotros vemos que no va a ser muy difícil porque va a seguir creciendo el salario, ¿no? Y acá la perspectiva de este año para la industria es similar a la del año pasado, no muy diferente. Que no se creen nuevos empleos. Vamos a recordarle un poco a la gente cuáles son esas pautas que se fijaron ahora en 6,5, 7,5 y 8,5%. Pautas fijas, igual que en la última ronda, donde después la inflación fue menor todavía a la que el gobierno esperaba y por lo tanto los aumentos salariales mayores. ¿Ustedes creen que esos aumentos salariales mayores están afectando el empleo, digamos, por algún lado? Es una sumatoria, digo, son los salarios, son las tarifas, el precio del full oil, el precio del gasoil, el tipo de cambio que no ha acompañado ninguna de esas variables en 12, 13, 14 años. Digo, si uno toma del 2010 aquí, Uruguay ha devaluado mucho menos que Brasil. Por ejemplo, si el gobierno tomara la decisión de habilitar una rebaja de los combustibles, del full oil, del gasoil y de la tarifa eléctrica, ¿eso habilitaría aumentos salariales más altos?
No, habilitaría... No, bueno... Por eso le pregunto. No, yo no me animo a contestar eso así, porque lo que habilitaría a no perder más empleos, primera cosa. Porque en este régimen como vamos, que tenemos una inflación esperada del 5% promedio, porque nos dicen entre un 3 y un 7% va a ser la inflación esperada, que entre el 3 y el 7 también hay un margen muy importante. Sí, no es lo mismo. ¿No? O sea, tomando un 5%, si arrancamos con las pautas, con un 6,5% de base, la mínima, digo, ya hay un crecimiento de salario. Lo que pasa es que en realidad se sientan en la mesa sabiendo que esa inflación de entre 3 y 7, la real es más parecida a 7 y el rango de repente entre 6 y 8. Pero entonces, ¿para qué hacemos correctivos al alza solamente y no hacemos al alza y a la baja? Ustedes quieren proponer que si la inflación se va por debajo de lo que es... Porque digo, podemos llegar a la mesa sabiendo que la base va a estar en el 7. Y tal vez un poco más... Y hay previsto un correctivo al alza, pero no hay ningún correctivo a la baja. ¿Ustedes van a plantear eso en la negociación? Lo planteamos ya antes de que salieran los lineamientos, porque el Ministerio nos pidió algunas pautas y nosotros lo planteamos esto ya. ¿Los escucharon? Fue por escrito. No lo leyeron tampoco. Bueno, uno supone que sí, pero digo, nosotros ya propusimos esto y además nos parece lógico, porque digo, si no, Uruguay que está apostando a más inflación solamente. Vamos a suponer que Uruguay es capaz de bajar la inflación al 3-4%. Si nosotros tenemos salarios fijos 6,5, 7,5, 8,5, de alguna manera estamos retroalimentando la inflación. Bueno, no solo es el tema de inflación, sino también está el precio del dólar. El precio del dólar que no acompaña ninguna de las variables del resto de la paramétrica del costo de las empresas. Claro. Y está el otro tema también de las discrepancias con la visión del PIT-CNT de los sueldos más bajos. Hay una diferencia, por ejemplo, ustedes dicen que son mucho mayores que los valores que maneja la central sindical. ¿Cómo se da esa diferencia? Bueno, a nivel de industrias, los laudos están son mucho más altos que esos 15.000 pesos que se hablan. ¿Cuál es el salario mínimo hoy en la industria? Y hoy en los sectores que están más golpeados, porque no nos olvidemos que los salarios mínimos de alguna manera son los que más suben también en estas últimas negociaciones. Como pasa ahora, el salario mínimo en enero del 19 va a estar en 15.000 pesos. 15.000 pesos. Es un 11% frente a lo que vale Lo cual está muy bien desde el punto de vista del trabajador y lo poco que ganan, pero desde el punto de vista de lo que es la rentabilidad empresarial no necesariamente está acompañado de la misma productividad en ese trabajador. No está. Pero en la industria esos sueldos no se pagan. Son más altos. Son más altos. Yo diría que la base no debe bajar de 20.000 pesos. Después, otro tema que deberíamos sincerar de alguna manera es, de repente hay 20.000 pesos de sueldo, ¿no? y partida fija por X motivo de 1.000, 2.000, 3.000 pesos, que también integran el salario y es un costo para las empresas. Son derechos adquiridos, además que si los empresarios lo sacan, los sindicatos reclaman. Pero no digo sacarlo, pero no decir cuando el sueldo es 20.000 pesos cuando la realidad, claro. Porque como son derechos adquiridos y son fijos, son 22, 23.000 pesos, por ejemplo. ¿Previa a esta instancia tuvieron un diálogo con el PIT-CNT? No tuvimos esta vez. Murara, pero no tenemos problema en tenerlo. Muchas veces se ha planteado que en la mesa tripartita, desde los empresarios critican que a veces son 2 contra 1, porque el gobierno muchas veces termina, cuando hay problemas, laudando a favor de los trabajadores. ¿La actitud en esta ronda, ustedes perciben que es la misma del gobierno? Y tenemos que verlo en la cancha cuando uno... Ha sido así hasta ahora. Pero acá tenemos que pensar en el empleo, en el país. Digo, si es de esa manera, no va a ser bueno para el empleo ni para las empresas. Yo me gustaría partir de la base que no, que va a ser algo balanceado. Y poner sobre todo por delante el tema empleo. Murara, ¿y son optimistas de cara a la negociación? Porque el ministro Murro se ha mostrado muy optimista, hablando de que la negociación va a ser exitosa como ha sido siempre, pero después, el maestro dice la recompensa está en el camino. Se juega el año también, ¿no? Con todos estos problemas de competitividad, ¿cuánto puede agregar dificultades la conflictividad en este marco? ¿Qué esperan para esta negociación este año?
nosotros somos optimistas, no esperamos una conflictividad porque, digo, sería agravar más a lo que venimos mal. Hablo desde el punto de vista de la industria manufacturera. Tenemos que partir de la base que el salario en la industria ha crecido en forma muy importante estos 14 años. Porque si uno mira inflaciones de alrededor del 150% que hubo en estos últimos 13, 14 años, el salario de la industria creció 360%. O sea, hay un crecimiento y es indiscutible. El ministro mismo lo dice por ahí que el salario real ha crecido 54%. Sí. O sea, si tenemos hoy un problema en los sectores que no pueden competir, hay que hacer pautas más reales, por lo menos en esta ronda, para ver cómo reacomodamos las cartas. Bien, el gobierno también quiere avanzar en términos de seguridad laboral, de prevención de conflictos, como decía Juan, y términos de salud. ¿Ustedes en ese punto cómo están? Y nosotros siempre hemos acompañado, pero esos son, no integran la negociación colectiva, son otros elementos, pero que siempre se ha ido acompañando. En la prevención de conflictos tenemos pendiente, dentro de las quejas de la OIT, está el tema de la prevención de conflictos y el funcionamiento de cómo debe ser. Muchos sectores tienen prevención de conflicto, no han sido realmente positivos, al contrario, digo, no se han respetado, como no se ha respetado inclusive en muchos casos el decreto de los públicos a no ocupar. Nosotros somos proclives a una prevención de conflicto también, pero dentro de las pautas que dice la OIT. Bien. Gabriel Murara, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Vale. Tenemos que actualizar hasta ahora los